que son algunos detallitos que no le han contado a la gente. Petro pues no ha puesto la cara. El que salió a contarle a los colombianos de que se va a apoderar de más de 135.000 kilómetros cuadrados de Colombia fue el dictador Nicolás Maduro, con la famosa zona binacional. Detallitos que se está pidiendo que se le cuenten a la gente realmente como son en los documentos de ese preacuerdo, porque eso va todavía a nivel de preacuerdo. Un preacuerdo donde por Colombia estarían involucrados territorios del Cesar, de La Guajira, de norte de Santander, incluso de Arauca se habla. Por Venezuela sería una zona de Zulia, Táchira, Apure, pero eso en el papel, porque en la realidad es Maduro el que va a gobernar ahí, con el ejército sobre todo. Ese cuentico de que inversión social es física carreta. Esa zona del Catatumbo, por ejemplo, en el norte de Santander está llena de coca. 20 y pico mil kilómetros al abandono total del Estado, donde los reyes y reyesuelos son los narcotraficantes del ELN y de las FARC. Punto. Así es la cosa. Se habla entonces en el papel de que beneficios culturales, beneficios de comercio, beneficios sociales, pero Maduro va más allá y habló de cosas de defensa militar, de control del narcotráfico e incluso de acuerdos políticos. ¿De cuándo acá? Entonces ahora, en este desgobierno, se nos da a los colombianos la noticia de que el presidente ya no es Armando Benedetti o Petro, no lo sé cuál de los dos, sino que es Nicolás Maduro en ese pedazo. Entonces vamos con esa de los detallitos de esa zona binacional que está demandada ante el Consejo de Estado ya por Abelardo de la Espriella. Demandó también a Abelardo de la Espriella a Diosdado Cabello, por quien se ofrecen casi 20 o 25 millones de dólares por su captura. Y vamos con la nota 10, Emiro, que tiene que ver con el juicio que ya va a conocerse la semana entrante. Creo que el martes, ¿es el martes o es el lunes, Rubén? El sentido del fallo. 28 de julio, día lunes. A las 8:30 de la mañana se dará a conocer el sentido del fallo. El sentido del fallo, pero vamos a escuchar esta nota de las descaradas presiones que Petro le ha hecho a la justicia colombiana para influir en la condena de Álvaro Uribe Vélez. Petro en varias intervenciones lo niega. Petro dice que él no se ha metido en eso, pero es mentira. Aquí le derrumbamos totalmente con esta nota esa mentirota de que Petro no se ha metido en el tema de Uribe. Sí se ha metido en un proceder delincuencial. Además porque la jueza Sandra Liliana Heredia, la que lleva el caso, pues claramente ha estado tendida e inclinada a favor de Iván Cepeda y de la izquierda y de Juan Guillermo Monsalve, el bandidote ese que está encanado por múltiples delitos. Bueno, vamos con esa, que nos cuentan cuáles han sido esas presiones descaradas de Petro contra el presidente Uribe para que lo condenen. Porque imagínese uno aquí en Colombia, Paula, Mauricio, nosotros nos enteramos de que ese acuerdo no solamente tenía Norte de Santander, sino que tenía el Cesar y La Guajira en boca de Maduro. Decía, es Maduro el que nos está avisando a nosotros los colombianos que nosotros firmamos con ellos un acuerdo donde hay un gran círculo que coge 3 departamentos colombianos, sí, 2 estados allá en Venezuela. Pues mucha gente dice, bueno, un momentico, ¿qué fue lo que fueron a firmar allá? Como le digo, la ministra de Comercio dijo, no, por ahora solo Norte de Santander, pero Maduro, no se descartaría. Es decir, tampoco dijo que no. Pero ¿qué dijo Maduro? Es que Maduro es un círculo y cuando... Y es que es un presidente, bueno, es un presidente ilegítimo porque Nicolás Maduro... Lo que pasa es que Colombia lo reconoció, sí, pero después de lo que pasó allá en Venezuela, pero es el que manda en Venezuela, punto. Y él está mostrando un círculo que a mucha gente la dejó preocupada. Vamos a ver qué dice el Consejo de Estado, Mauricio, porque ¿cómo es que dice el dicho, Paula? ¿El diablo está en los detalles? Sí, señor. A ver, ¿cuáles son esos detallitos que terminaron firmando en ese convenio? Efectivamente, detallitos que suenan chiquitos por el diminutivo, pero que son inmensos detalles. Lo reseñábamos ayer. Detalles en 2 frentes. Primero, ¿cuál es el área geográfica cubierta por estos acuerdos? En Colombia, ustedes bien lo reseñaban, se hablaba de Norte de Santander y al otro lado el estado de Zulia y el estado de Táchira. Después se amplió la zona norte de Santander, Cesar y Guajira, estado de Zulia y estado de Táchira. Pues después resulta que cuando vimos a Nicolás Maduro dirigirse a sus huestes, nos enteramos de que además de esa región,
Se estaría hablando de la región del Arauca y el Apure al otro lado, en Venezuela, y además de eso de la región amazónica. Es decir, sumen ustedes 1, 2, 3 y es prácticamente toda la frontera entre los dos países. Acuérdense que son 2.000 kilómetros de frontera entre los dos países, como para que seamos claros. Entonces, primer gran interrogante, ¿qué área geográfica cubren estos acuerdos? Segundo gran interrogante, ¿qué materias cubren estos acuerdos? Versión de Colombia, solamente materias comerciales y culturales. Versión de Venezuela, materias comerciales, culturales, militares, de orden público, de seguridad y políticas además. No sé qué clase de dimensiones políticas, pero de eso habló el dictador Nicolás Maduro, incluso de la importancia de unir políticamente a los dos pueblos. Vaya uno a saber. Cuando se sepa exactamente cobertura geográfica y cobertura temática, se sabrá exactamente cuál es el estatus de las cosas. Por el momento, la demanda que ha ido al Consejo de Estado, ustedes han oído, está basada en 2 argumentos. El primero de ellos, que el gobierno colombiano, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, no tenía la jurisdicción para suscribir un acuerdo de tales características. Y segundo, que se está poniendo en juego la soberanía nacional. El segundo argumento, pues dependerá exactamente de qué materias cubre. Si cubre solamente materias comerciales y culturales, no se está poniendo en juego la soberanía nacional. Si se mete con orden público, seguridad y cuestiones políticas, habrá que ver de qué magnitud es aquello, se pone en juego la seguridad nacional. Pero el otro punto, si el gobierno, el Ejecutivo, tiene la jurisdicción o no para suscribir acuerdos comerciales, si son solamente comerciales, sí los puede suscribir el Ejecutivo. Lo que pasa es que antes de aplicarlos, firman el uno y firman el otro, luces, aplausos, qué sé yo, antes de aplicarlo debe pasar por la ratificación de los congresos. Y eso es lo que llevaría a que el Congreso de Colombia se pronuncie y diga, estos son solo materias comerciales, nos parecen bien y culturales, listo, le damos el visto bueno, se aplica. Pero si aparecen otras materias que ni siquiera se pueden negociar porque violan la soberanía nacional o que son inconvenientes para el Congreso de Colombia, pues no se aplica. Creo que las medidas cautelares que se le han pedido al Consejo de Estado, recordemos a estas alturas de la noche en medio de un sanduchito, las medidas cautelares son tomar medidas como a modo de precaución, es decir, anticipadamente antes de que haya un fallo de fondo, son lo más conveniente. ¿Por qué? Medidas cautelares que consistirían en la suspensión de cualquier proceso de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque hay que revisar cobertura geográfica, cobertura temática y jurisdicción de a quién le corresponde suscribir y a quién le corresponde ratificar. Petro presiona a la justicia contra Uribe. Dijo que nunca, siendo presidente, se ha pronunciado en el caso que se sigue contra el expresidente Uribe. Y a la mentira presidencial respondemos con la verdad de los hechos. Desde que Petro es presidente, ha trinado por lo menos 5 veces sobre el caso del expresidente Uribe y el de su hermano Santiago Uribe. 1. El 12 de septiembre de 2024, en un acto público, el presidente Petro hizo la siguiente declaración. Oiga, Uribe, dígale a su amigo Prada que lo ayudó a comprar testigos. 2. Trino del 17 de noviembre de 2024, en el que el presidente Petro trata de intimidar al juez que absolvió a Santiago Uribe. 3. Trino del 25 de febrero de 2025 en el que Petro se pronuncia sobre una falsa denuncia de que el IMPEC habría irrumpido de forma violenta en la celda de Juan Guillermo Monsalve. 4. Trino del 27 de febrero de 2025 en el que el presidente Petro miente sobre una supuesta sociedad del presidente Uribe con Gustavo Gallón, a quien confunde con Santiago Gallón. 5. Trino del 9 de abril del 2025 en el que el presidente Petro manifiesta su apoyo a Iván Cepeda. 6. Trino del 22 de julio de 2025 en el que Petro dice que nunca, siendo presidente, se ha pronunciado sobre el proceso de Álvaro Uribe. Y además estigmatiza la libertad de opinión como presiona a la juez. Petro, no le siga mintiendo a Colombia. Usted sí ha presionado a la justicia que lleva al juicio de su más firme opositor.